Amigos, bueno, hoy vamos a hablar de un tema, pues bueno, muy interesante, como digo siempre, pero este es incluso más interesante de lo interesantes que son otros, porque hablamos de un tema del que apenas se habla y sin embargo es bastante trascendental, ¿no? Que es la ley del tiempo, la ley del tiempo. Y para ello tengo aquí a unos invitados de excepción, que son Arenia Quetzal, que es neurocientífica, psicóloga cognitiva conductual, activista conciencial, escritora y está comunicando el mensaje de que somos la nueva humanidad. Arena, ¿qué tal estás? Hola, y bueno, encantadísima de este encuentro y ver de lo que va a pasar, porque realmente es apasionante para mí. Bueno, la ley del tiempo es un tema bastante complejo, ¿no? Al menos si lo ves a simple vista, te puede sorprender, sobre todo por la terminología que usan, pero luego parece bastante intuitivo. Y a mí me gustaría preguntarle a Merche que nos pudiera describir de una forma muy cortita, con una frase o dos, ¿qué es la ley del tiempo? ¿Cómo la puede describir, Merche? Bueno, pues la ley del tiempo realmente habla de lo que es el tiempo natural. Y el descubrimiento de la ley del tiempo es identificar que en el tiempo que vivimos están solapados los dos tiempos, el tiempo natural y el tiempo artificial. El tiempo artificial es el que se define, el tiempo es dinero, que es con el que se rige en gran parte de la humanidad, y la ley del tiempo lo que confirma es que el tiempo es arte, porque el tiempo cuando está solapado y está siguiendo los ritmos de otros tiempos, el ritmo del cosmos, de la naturaleza, solo mirar la naturaleza y ver cómo el paso del tiempo, o en la propia naturaleza, cómo el paso del tiempo, todo lo que sucede sigue siempre está armonizado. Aunque se caiga un árbol, está armonizado porque tiene una coherencia y unos bichitos que aprovechan que el árbol ha cruzado el río para poder cruzar el río. En la naturaleza es lo que nosotros percibimos, el tiempo, además, y el tiempo verdadero. Porque aquí, por lo menos aquí en España, que es donde vivo yo, eh, hay un hábito de cuando ya estás fuera del tiempo es dinero, o sea, no estás trabajando, quitarte el reloj para tener la sensación de que, no tienes nada que hacer, ninguna obligación. Eso es lo que nosotros entendemos como el tiempo es arte y el tiempo natural, que no está regido por el reloj. Bueno, entonces entendemos que la ley del tiempo, como su propio nombre indica, se dedica a regir el tiempo de una forma diferente, ¿no? Y pues según he estado comprobando de lo poco que he podido comprobar, la verdad, pero vemos que trabajáis el tiempo desde los ciclos lunares en lugar de trabajar el calendario gregoriano. ¿Y esto qué ventaja aporta a nuestra vida, Merche? Bueno, pues yo te voy a dar directo, ahí voy directo al grano. Eh, hay una cosa que nos han robado, que nos han quitado, y es la conciencia cíclica, porque me estás haciendo como una comparativa, pero yo te voy a hacer otra. Nos han incorporado un tiempo artificial al ser humano, y eso está generando todo el problema que tiene la gente hoy en la cabeza. En un tanto por cien altísimo está derivado del tiempo que manejas. El tiempo, tal que nosotros estamos hablando del tiempo aquí como el espacio, la duración del espacio entre un momento y otro, o entre un espacio y otro, entre un lugar y otro. Pero para nosotros el tiempo es la cuarta dimensión y es la mente. Entonces, cualquier relación del tiempo con el que tú manejes afecta a tu mente. ¿Dónde está el problema del ser humano hoy? Está ahí, en la mente. Entonces, hay un dicho de Argüelles que dice que quien maneja tu tiempo, maneja tu mente. Controla tu propio tiempo y controlarás tu propia mente. Oye, gracias Mercy, la verdad qué maravilla, qué honor además, qué bien, todo, perfecto. Oye, pues sí, la verdad es que, por ejemplo, yo con esto que aprendí que el tiempo es arte, porque yo tengo un estudio de muchos años del curso de milagros que habla que el tiempo ni siquiera es real, entonces tenía mucha confusión cómo iba yo a compaginar estas dos ideas, y es completamente compaginable, porque cuando tú te sales Con del todo. reloj ese que nos somete, te das cuenta que eres libre, que tienes una expansión impresionante, que cualquier emoción puede ir hasta quién sabe qué parte del tiempo, en el futuro o en el pasado, y de Exacto. repente te puedes regresar otra vez a estar aquí y ser consciente de lo que está pasando, y entonces se vuelve completamente relativo el tiempo, deja de ser algo que te marca, y entonces empiezas a funcionar a través de ese reloj natural que hay dentro de nosotros. A mí con las meditaciones de sincronotron fue cuando empecé a sentir literalmente que había algo superior a mí dentro de mí, valga la redundancia, que me estaba viviendo. Era que me podía conducir a través de este tiempo, pero siempre y cuando yo cediera toda esa neurosis del tiempo automático o del tiempo del reloj
a cambio de un tiempo natural, que es de la ley del tiempo, ¿no? Que es 100% natural, es lo que va sucediendo. O sea, ahora, en lugar de yo querer ir a vivir, ahora dejo que la vida venga a mí y la tomo con la ley del tiempo, con esa sabiduría y esa paz, y eso es lo que manejo, ¿no? Esa es mi existencia, ese es mi presente constante. Pues eso es lo que yo agregaría de ese caso. Gracias, Ayun. Es que aquí era justo la parte que tú has preguntado y que no he respondido, que tú has hablado que nos regimos por las lunas. No es un calendario lunar, que 28 días es un ciclo lunar, el tiempo medio de un ciclo lunar, se ajuste al ciclo total del Sol, de lo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. ¿Y qué sentido hay que se haya escondido una luna en 12 meses? La pregunta real es esa. Entonces, es que el drama está ahí. O sea, Argüelles detectó que el calendario gregoriano era un virus que iba a afectar a la mente y que cuanto más pasa el tiempo, que es que eso se ve, o sea, cuanto más pasa el tiempo, la gente menos se conoce, tiene más conocimientos externos, pero no se conoce a sí mismo. Y cada vez está más desviado de ahí. Y eso es lo que hace que tú necesites políticos, agentes exteriores para que te digan quién eres, porque es que tú no tienes ni referencias para saber qué eres. El que te hayan sacado de los ciclos, que nos hayan metido un calendario de 12 meses irregulares, genera mentes irregulares. Porque, y lo que es más impresionante es que no haya científico en el mundo que lo haya cuestionado. Que un calendario irregular, que se esté llevando a estas alturas, un calendario irregular, y que se dé por hecho y que nadie lo cuestione. Entonces la trampa realmente está ahí. Entonces, el sincronario que manejamos nosotros, o sea, primero ya inicia. A ver, es que ya la palabra calendario ya viene con el virus. La palabra calendas es cuando se creó un calendario para que la gente supiera cuándo tenía que pagar los impuestos. Las calendas. O sea, ya parte de ahí. El tiempo es dinero, o sea, pero está clavado a fuego. Entonces, y eso, desde ahí, se fue normalizando, y lo impresionante es que a través, como tú has dicho, de los conquistadores y demás, lo metieron en el mundo. Es que no hay, o sea, tú entras y todo el mundo está regido por... O sea, la Iglesia ha conseguido que en todo el mundo se rija el calendario gregoriano y que nadie lo cuestione. Cuando es una herramienta que está desordenada y que te la ajustan como quieren, hacen como quieren de repente, porque ya sabréis el cambio que pasó, del paso del juliano al gregoriano para ajustar. Desaparecieron 16 días, tú te metes a la cama un día tal y te levantas al día siguiente y te dicen que son 16 días más tarde. O sea, esas jugadas se han hecho con el calendario y todo eso está ahí contenido. Esa información está contenida ahí. ¿Y qué nos han hecho ahí? Sacarnos de los ciclos clave. ¿Qué pasa? O sea, es que es increíble. Lo que pasa es que eso hasta que tú estás, porque tú sigues teniendo el virus de la palabra calendario en la cabeza. Y entonces yo si te digo a ti que yo estoy manejándome con el sincronario, que para ti la palabra sincronario lo relacionas con el calendario, al final te metes aquí y es que a ti una herramienta de medida que es como el calendario, a ti yo te regalo un agendarión. El 1 de enero te regalo una agenda. Si tú no has escrito absolutamente nada en esa agenda, tú cuando acaba el mes, ¿qué haces con eso? Lo tiras, cero. Es que es eso lo que tenemos en la cabeza. Que un calendario no hace nada. Solo es para ver cuándo trabajo, cuándo no trabajo, si tengo puentes, si tengo fiesta. Es para lo único que miro, es una agenda. Y lo llevo como que es una cuenta que está manejando mi mente. Cuando aquí, la magia que te produce el sincronario, cuando tú ves, es que estás viendo toda la correlación, que puedes identificar todas las energías que se van atravesando día a día, 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 con un ritmo cíclico. El sincronario de 13 lunas no empieza el 1 de enero, que era cuando había que pagar impuestos, no. Empieza el 26 de julio, que es cuando el Sol sale con la estrella Sirio en el horizonte, porque para eso la estrella Sirio ha estado 70 días oculta en el hemisferio norte y aparece ahí. O sea, aproximadamente, o sea, hay un momento de ajuste total, pero es aproximadamente entre el 26 de julio, ahí sale. Entonces ya te está diciendo que ese Sol se está asociando con la Tierra, porque tú vas a llevar un ciclo solar, se está alineando con otros planetas, ya si está ya alineándose con Sirio, está en conjunción con otros ritmos, que es que no estamos tampoco solos, o sea, porque nuestro planeta está dentro de un sistema solar, este sistema solar está dentro de un universo y están todos en comunión. Cualquier cosa que pase en cualquier planeta afecta al resto, en cualquier planeta. Y eso es lo que delata el encantamiento del sueño, que es la primera herramienta que sacó, y ahí está
diseminado una estructura tan impresionante, porque lo de José Argüelles es impresionante por el orden que contiene. O sea, cuando tú coges esta herramienta y todos los que habéis empezado a trabajarla, os habréis dado cuenta que lo que más te sorprende es el orden. Porque tú lo que haces es descubrir el orden. Y dices tú, ¿cómo es posible esta secuencia cíclica que la pueda haber? Entonces, en cualquier cosa cíclica que yo me puedo adelantar, yo puedo proyectarme, ahí sí que puedo manejarme y proyectarme adelante, atrás en el tiempo, poder recordar, poder saber qué memoria me llega para poder actualizarla, no actualizarla. La consciencia, hacer consciente lo que está inconsciente. Ese es el trabajo de la ley del tiempo. Bueno, la primera pregunta era quién era José Argüelles. José Argüelles es un avatar de este tiempo, del nuevo tiempo, que nos ha dejado un legado impresionante y que es lo que he dicho, es lo que necesita la sociedad en este momento, porque la sociedad está perdida y esta es una herramienta que te coloca en tu poder, te coloca en el conocimiento de tus cualidades, que la vida no es esforzarse, ¿no? Porque tú tienes las cualidades para hacer aquello que tú has venido a hacer. Entonces, cuando uno descubre que está haciendo lo que tiene que hacer, no hay dificultad, porque fluye. Es que estamos tan condicionados desde el exterior que recuperar todo esto es fuerte, porque todos hacemos el mismo proceso. O sea, cada uno salimos, pero sin darnos cuenta, inconscientemente nos creemos que todos somos iguales, todos tenemos la misma percepción, y entonces en el momento que sales al exterior empiezas a rebotarte, espérate, pero como tengo que vivir ahí, delegas tus poderes, te vas confeccionando para poder subsistir en esa selva y al final renuncias a quién eres. Y luego te pasas la vida recuperándote para saber quién eres. Suerte, yo lo conocí ya en México el año 1993, ya cuando ya estaba yo con el encantamiento del sueño. Es que a mí me pasa una cosa muy espectacular con toda esta herramienta. Yo nunca sé si la he elegido yo o me han elegido a mí. La suerte que tengo es que he sido testigo de todo el proceso porque estoy desde el principio. Yo estoy desde el año 92 aquí en el movimiento, que no existía como tal en un momento, pero a mí yo encontré una nota que ponía: encantamiento del sueño no lo puedes comprar, te lo tienen que regalar. Y estábamos 2 personas y dijimos, bueno, hicimos enseguida, tú me regalas a mí, yo te lo regalo a ti. Entonces, como se imprimieron aquí en España, pues los teníamos en España, entonces pudimos comprarlo en este momento y nos regalamos y empezamos. Y tú date cuenta, Arión, que ahora las mentes de la gente están mucho más abiertas de lo que estamos hablando del 92, que no existía internet. La palabra galáctico era, no sé ni dónde colocado, pero desde luego normalizado, ¿no? Y otras tantas cosas. Y entonces, o sea, a mí cuando me llega a casa la caja del encantamiento del sueño, pero yo fui a leer encantamiento del sueño y a mí se me despertó una memoria que yo quise saber qué era eso. Y entonces yo estaba con 2 personas que eran como más místicas, porque yo soy muy mental, más místicas. Entonces dijimos, bueno, pues yo hago toda la parte que sea así como matemática y demás, y vosotros pues saquemos la parte intuitiva y a ver qué sacamos con esta caja. Porque empezamos a extraer tablas, tablitas, los sellitos, todo, y con una terminología que en aquel momento sí que era de locos, porque en este momento, aunque la gente no se dé cuenta, todo el trabajo previo que se ha ido haciendo ha creado una masa crítica. Ahora es mucho más fácil adentrarse en esta información. O sea, hay unos mecanismos ya que están mucho más. Ahí era, lo más abstracto que te puedas encontrar, porque este lenguaje es críptico, pero es críptico porque, recuerda lo que he dicho, y esta es una constante en todos, es el legado de Botán, es hacer consciente lo que estaba inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos recuerdo ni memoria de saber de que todas las palabras tienen una memoria impresa también. Y eso es muy fácil cuando tú estás, dices en voz alta los días de la semana. Lunes, ¡buah!, empieza la semana. Viernes, mambo. O sea, es que... Entonces, había que construir todo un lenguaje que no estuviera contaminado. De forma que la gente cuando esté entrando a ese lenguaje, que sea críptico. Sí, es críptico porque tu mente rechaza lo que no conoce. Pero en el momento que tú dices, quiero entrar, resulta que eso estaba ya dentro de ti. Porque aquí nadie aprende nada, solo recuerda. No se trata de estudiar, se trata de recordar. Es que al final son tus células las que recuerdan esa memoria. Porque nosotros hemos vivido muchas vidas, hemos vivido muchas situaciones. Entonces, o sea, si hay palabras que resuenan en ti o como hay edificios, hay lugares,
lo bueno que tienes con esto es que encima lo puedes definir, encontrar. Es, para mí, ya ves, o sea, llevo todo este tiempo, pero para mí siempre es mágico. Siempre, siempre. Porque esto es la vida. Y esto no se termina nunca de aprender. Porque esto no es un lenguaje, ni es como él, y como él ha dicho, o sea, y el sincronotrón, que se ha ido, él ya se ha ido para el fondo, 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 porque es la última herramienta. Eso ya es lo más sutil. Porque es que ahí ya no existen palabras, ya todo lo ha convertido en números. El número es lo que no está contaminado. Entonces, hasta ahí ha tenido que ir porque es que con las palabras, por mucho que estamos diciendo, es que es bueno, aprende las palabras, porque cada palabra nueva que aprendes tienes la oportunidad de meter información correcta en tu mente. Es algo impresionante, ¿eh? Es algo impresionante. O sea, estar metiendo información correcta en tu mente y te das cuenta, depende de qué palabras que aquí, ¡fua! Cuesta entrar, porque es que al final la mente siempre va a querer dominarte a ti. Y cuanto tú más te conoces, lo que haces es someter la mente, pero no a ti, someter al ritmo cósmico, porque cuando tú descubres que todo es una precisión tan increíble, pero tan increíble, matemáticamente constatable, te rindes a la vida. Pero tú al desorden no te puedes rendir, pero el orden sí. Si son cosas como todas las cosas que estoy hablando, todo es muy simple, ¿eh? O sea, todo es muy simple y todo es muy evidente, pero son dos mundos, dos formas de vivir. Argüelles con 14 años. Su padre, él nació en México. Es descendiente era descendiente de su abuelo, era asturiano, que emigraron a México. Y su padre, que era mexicano, creo que se casó con una estadounidense. O sea, ahí no, porque yo no me quedo ahí con las cosas así de nombres y ahí se me pierdo. Pero tuvieron 3 hijos y 2 eran mellizos. Argüelles es mellizo con otro que es poeta y que él vive en Estados Unidos. Entonces la madre de Argüelles tenía un problema pulmonar y entonces la Ciudad de México pues no le sentaba bien y entonces volvieron a Estados Unidos. Y entonces estando en Estados Unidos, cuando tenían 14 años, vino su padre, vinieron toda la familia y les llevó a Teotihuacán. Argüelles cuando subió a Teotihuacán con 14 años dijo, qué grandiosidad, qué impresionante. Y él es como que se hizo ya un juramento él que iba a devolver toda esa información al humano. Que él iba a enterarse de cómo se había podido producir todo eso. En su historia, él también sabía que no iba a necesitar un título para que le dieran crédito a sus conocimientos, a todo lo que pudiera hacer. Y él estudió historia del arte, porque ahí es donde estudió todas las civilizaciones. Entonces tenía justo todas las herramientas que él necesitaba. Él ha estado trabajando el calendario maya previo muchos años, porque desde ahí con Teotihuacán es complejo, porque es un avatar que te digo que además ha ido despertando memorias a lo largo del tiempo, como él, informaciones. Y hay otra cosa que yo valoro y que para mí siempre me ha parecido también tremendo, es que cuando una persona a lo largo de su vida, con un compromiso que te digo que es que no hay dos, si tú lees el libro te das cuenta que no hay una palabra que sea para rellenar, todo es información. Es tal la información que hay veces que cuando tú estás leyendo un libro no puedes leer ni una página entera, porque tienes que pararte a respirar. ¡Buah! ¿Me entiendes? Para integrar todo lo que te está dando. Porque él te lo ha transmitido todo. Lo mismo que la página Terceluna. En la página Terceluna están todos los reportes de él, todos los libros, todo. Y es pura Tercelunas, puro Ley del Tiempo y pura Argüelles. O sea, entonces yo, lo que te digo, me considero testigo porque he tenido que ir avanzando con él según me iba apareciendo, teniendo que integrar. Entonces ha sido una experiencia de vida que vamos, uno de los mayores regalos de la vida que he tenido yo. Entonces, él tuvo un proceso también personal fuerte, porque también hay que digerir todo esto que estamos hablando de una vida terrestre en 3D. Él tuvo un episodio de un tiempo suyo que entró en el tema del alcohol también. Él, su formación, a la par de todo lo que iba estudiando y mirando, porque él también iba trabajando, estuvo trabajando también en bibliotecas, que eso le encantaba. ¿Por qué? Porque ahí podía seguir rastreando lo que a él le interesaba, que era descubrir todos estos mundos. Él la ha ido integrando absolutamente. Ahí estaba ya con
con el budismo integrado, a través de su madre con el cristianismo, a través de su padre. Su madre creo que era, o sea, tenía una mezcla de religiones, pero él, cuando se fue ya de la tierra, él integró eso. La gente, no sé si habéis leído vosotros Argüelles, si le habéis leído Argüelles, ahora os voy a contar a ver si os ha pasado lo mismo que a mí. Yo estoy aquí en España. Aquí en España los árabes, de las últimas guerras que tuvimos fue con los árabes, por lo tanto aquí en España los árabes no son bienvenidos, evidentemente. Entonces, cuando en un principio en los textos él hablaba del Corán, yo recuerdo que yo, o sea, sentía rechazo solo al leerlo, pero que no es rechazo, es lo que estamos hablando, de lo que está, el contenido que tiene, la memoria que tienen las palabras y toda la información que te han ido dando. Y yo, sin darme cuenta de leerle, llegó un momento que de repente descubro que no me genera rechazo, sino que me genera respeto. Pasó por su crisis, ¿verdad? Nos decías que tuvo una crisis, creo que perdió a un hijo. Sí, perdió un hijo, sí, de un accidente de coche. Eso fue, pero para él, como dice él, ahí fue una experiencia para él en la que conectó los mundos y el mundo interdimensional. Ahí escribió un libro que se llama Los surfistas de la Zubulla, que es impresionante también. Pero es un cuento de él en comunicación con su yo cuatridimensional, que se llama Yoé. Es divertido. O sea, a través de... Lo bueno que tiene además Argüelles es que como él es mono, el mono juega a través de la ilusión. Entonces, prácticamente todo este conocimiento que es tan complejo lo ha convertido en juegos. ¿Por qué? Porque cuando yo te coloco en el juego, la mente se te abre. O sea, es cuando tu mente no tiene límites. Es como cuando tú estás jugando, soñando. No hay límites. Entonces, a través del juego entra muchísima más información. Y ha sido un mecanismo... prácticamente todos son juegos. Y bueno, yo quería preguntarle a Arenia, a ver, ¿qué relación crees que existe entre la nueva cosmología, la ley del tiempo y el humano naturaleza? La nueva cosmología. Bueno, explicar para mí, ¿no?, la visión de la ley del tiempo brevemente para poder ligarlo con la nueva cosmología. Para mí la ley del tiempo ha sido, en base a mi experiencia durante estos años, que han sido 13 años de servicio planetario, un modelo sincrónico, universal y natural que nos permite como ser humano pasar de la tecnoesfera a una ecoesfera humana que está ligada a la bioesfera. Eso es para mí, por lo pronto, un modelo sincrónico que nos permite, como habéis dicho, sincronizarnos como humanos que viven en una matrix artificial que está comandada por una inteligencia artificial para volver a pasar a esa matriz natural y ser comandados por una inteligencia natural y universal. Entonces, eso nos permite pasar de humanos sociales y personas en un paradigma medioambiental artificial, como hemos hablado, el paradigma social, y convertirnos de alguna forma en humanos medicina, solucionadores de este tiempo, para volver a ser humanos naturaleza, porque nos hemos desorientado, ¿no?, de nuestro origen natural. Entonces, esto nos permite también salir de algo que se llama la noocracia, la tecnocracia y la teocracia, que nos establece un sistema de creencias donde ponemos el poder fuera para pasar a la noosfera, que nos permite posicionarnos como una inteligencia humana natural y universal que se vive en simbiosis con su planeta natural, ¿no?, y alineado con toda la cosmología. Entonces, primero de nada era decir que es la ley del tiempo y luego te lo ligo, porque claro, la ley del tiempo al final es una guía para un nuevo estado evolutivo del ser humano, ¿no?, que es lo que estamos pretendiendo, un estadio superior del ser humano. Para el que ya es humano naturaleza, le permite expandir su conciencia y sentirse un humano galáctico, por así decirlo, pero para el que viene sumamente perdido, aleccionado o domesticado en un paradigma artificial que se basa en los calendarios que están creados para fábrica, industria y comercio, no para el ser vivo, pues evidentemente es una herramienta maravillosa para volver a entrar en el biorritmo natural, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso sería la ley del tiempo, y de esta forma, ¿cómo relacionamos esto con el ser humano naturaleza? Pues es que está directo, ¿no? Ver, la ley del tiempo nos sincroniza ya de por sí como ser humano naturaleza. Ya nos permite encontrar fórmulas para mirar nuestro día a día desde los astros, las estrellas, desde nuestro sol y desde nuestro propio ritmo natural planetario, ¿no? Nos permite darnos cuenta de que todos somos uno, no solamente todos los seres humanos son una sola humanidad, sino que el ser humano es uno solo con el resto de seres vivos, es uno solo con toda la naturaleza, es uno solo con el planeta, y así vamos viéndonos a distintas escalas, que yo también le llamo a eso otra manera de mirar las 7 direcciones galácticas, ¿no? Mirarme desde tantas capas de mí misma que al final a mí me ayudó a llegar al corazón, a sentirme parte del corazón del planeta como del cosmos. Entonces, bueno, nos permite también alinearnos con los patrones eficientes de vida que ya proceden del universo, que nos permite estar en continuo desarrollo.
sino estando como un ser social, solo podemos evolucionar en base a un patrón artificial y a una expectativa de nosotros, ¿no? Un patrón que ya sabe cuál es el resultado. Sin embargo, la matriz natural está queriendo que seas continuamente un potencial evolutivo biológico, como la inteligencia universal está pretendiendo de ti que seas continuamente la mejor versión de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, para mí establece también una manera de vivirnos como un patrón geométrico o como una geometría sagrada que está en continuo desarrollo. Desde la perspectiva de la ley del tiempo y este sincronario universal, yo descubrí cómo se nos veía como un patrón de vida etérico, ¿no? Un ser humano que ligado al planeta, a los 13 soles, acaba descubriendo que es un patrón evolutivo continuo de vida, ¿no? Y bien, volviendo a lo que sería la nueva cosmología, que es como una forma de entenderlo, para mí la nueva cosmología tiene que ver con integrar las influencias cosmológicas en este tiempo. De la misma manera que hemos ido integrando las influencias astrológicas, a pesar de que la evolución social nos ha ido también desligando de utilizar bien los arquetipos, de utilizar bien el conocimiento astrológico, al final tenemos que guiarnos por patrones psicosociales, por lo que es la personalidad, por fórmulas de vida ya creadas para ti, ¿no? Sin embargo, cuando nos alineamos con los patrones naturales, descubrimos que la propia naturaleza tiene un plan muy diferente para nosotros, como decía. Entonces, la nueva cosmología es una manera de, parecido a este sincronario, de sentirnos parte de la vida misma de esta forma, ¿no? Entender que la inteligencia universal manda de alguna forma ideas originales que se piensan en la mente universal, que la mente universal contiene las mentes galácticas y que cada mente galáctica contiene una red neuronal de soles y dan vida a los planetas naturales. Entonces, para mí, la nueva cosmología es una manera de entender la meiosis humana, el microcosmos que somos con el macrocosmos. Y la ley del tiempo es una herramienta maravillosa para ayudar a sincronizar toda esta nueva información que tenemos, ¿no? Que además la nueva cosmología está completamente ligada a los avances de las ciencias, como está ligada a las ciencias y las técnicas milenarias que han ido todas hablando de cómo el ser humano estaba en ese sueño planetario, de cómo el ser humano tenía que despertar de él y de cómo el ser humano tenía que tomar las riendas de nuestra evolución y nuestra civilización. Entonces es una herramienta maravillosa para entender desde esta perspectiva la nueva cosmología. Parecido muy interesante porque evidentemente la clave está en lo que ha dicho ella. O sea, la palabra noósfera, por ejemplo, lo mismo, que aquí ni los científicos casi la utilizan. Eso, ¿por qué? Pues porque la ciencia también está como diferenciada, o sea, depende si vas hacia Estados Unidos, la ciencia va en función del dinero, algo que tengo que inventar, algo que me dé dinero, o los rusos, que es hay que progresar. Entonces, ¿dónde está la palabra normalizada la palabra noósfera? En Rusia. Entonces, Argüelles siempre ha constatado también con las dos fuentes, justamente por eso. Y la palabra nosfera es literal, la mente del planeta. Nosotros somos uno con el planeta. Y entonces es como la película de Matrix, como dice ella. O sea, tú estás enchufado a la Matrix o estás conectado a la noósfera. Evidentemente, eso lo identificas tú muy rápido. Si tu reacción, normalmente nuestra reacción, en un tanto por cien altísimo, nos arrepentimos de esa reacción, porque estás conectado a la mente artificial. Si estuviéramos conectados a la noósfera, nos daría una reacción correcta, que es como pasa con todo el ser vivo en el planeta menos el humano, porque el resto de seres vivos están conectados a la noósfera. Nosotros somos los que creamos la mente artificial y estamos ahí. Entonces hay que desenchufarse ahí para enchufarse a la noósfera. Igual que estamos conectados, ¿verdad, Merche? De alguna forma nosotros la estamos creando. Exacto. Ella nos crea a nosotros como nosotros a ella, ¿no? Estamos en simbiosis con una inteligencia artificial. Realimentándolo, sí, sí. Sí, precisamente, y justo ayer tuve una experiencia con lo que está diciendo ahorita Merche y Arenia de la Nosfera y toda esa conexión, de una forma como un poco práctica, decirle a las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, cómo podemos conectar con eso de una manera amorosa y sensible. Por ejemplo, ayer abracé un árbol que acá les llaman yucas, son de los desiertos, tienen una característica muy diferente porque una parte del tronco parece árbol y el resto es una palmera, entonces es rarísimo, ¿no? Bueno, ya algún día lo van a ver, es un árbol bellísimo y tiene flores muy bellas. Y bueno. La cosa es que logré comunicarme con ese árbol cuando lo abrí, lo abracé, porque practiqué algo que vi de una niña que habla con ellos, ¿no? Entonces dije, yo lo voy a intentar porque a mí me gusta hablar con la naturaleza, con las nubes, con las aves, con el viento. Entonces, logré contactar con ese árbol y me pasó como un tip, por así decirlo, porque yo le preguntaba por qué tenía todas esas ramas que lo cubrían el tronco, ¿no?
y clarito me dijo que esas ramas le servían para que no le diera tanto calor, que permitía que el aire pasar por entre las ramas, y eso le permitía una frescura que lo mantiene ahí pues vivo, ¿no? Literalmente en el desierto. Entonces, esa conexión casi todos los seres humanos la hemos perdido, porque en lugar de preguntarle al árbol, voy a Google a preguntarle, ¿no? Entonces, automáticamente me conecto en una tecnósfera cuando tengo toda la comunicación. Ayer en una de Facebook yo precisamente iba hablando en un parque con los árboles y yo sentía como una especie de locura de felicidad, porque yo decía, wow, esto se siente hermoso, se siente como una locura, pero no una locura de que está uno desquiciado o que perdió uno la razón, sino es algo como que es una locura porque los demás no lo entienden, porque para los demás como que necesita estar loco para querer hablar con la naturaleza, ¿no? Y es algo impresionante que es al revés, que hemos perdido la conexión con la naturaleza y ahora los que nos conectamos con la naturaleza somos los locos, ¿no? A saber si tiene algo que ver las razas intergalácticas, las confederaciones o las semillas estelares en todo esto. Arenia, ¿tú sabes si tiene algo que ver? Sí, claro. Bueno, para mí, si queréis, yo sobre arquetipos galácticos seguro que Merche sabe más, pero sobre cómo se relacionan los arquetipos con todo lo que son las razas, yo tengo mi propio punto de vista también y de eso sí puedo hablar, ¿no? Para mí, los arquetipos galácticos, tal como se están dando en esta lectura en la que estamos nosotros, son fórmulas para que el humano se dé cuenta de que es un humano galáctico, que somos hijos de la Tierra, del Sol y del universo, de los astros también, ¿no? Que para mí, la Tierra, el Sol y el universo son la Trinidad original, son las fuentes de toda vida en la cosmológica, ¿no? Cada planeta es único, tiene una vida única y los arquetipos son una maravillosa fórmula para descubrir que somos una singularidad y una genialidad, es vivirnos a través de un conocimiento que se tiene que vivir y experimentar para que te transforme. Por tanto, para mí cada arquetipo te invita a darte cuenta de que formas parte y cada vez eres todo, te permite diferenciar entre potencialidades humanas y ser un avatar de las fuerzas naturales y universales, como te permite también encontrar un propósito existencial único en el universo, ¿no? Porque en el fondo, visto desde un ser vivo, todos somos células de un gran ser vivo, por lo pronto planetario. Entonces, cada arquetipo nos está dando una perspectiva desde la cual mirar el mundo a nuestro alrededor y nos guía a algo que para mí fue muy importante siempre, que es que nos guía hacia un servicio planetario y humanitario, ¿no? Con esta intención, ¿no? De salir de la tecnosfera, reconectar con la ecosfera, volver a la biosfera y evolucionar hasta la noosfera, por hacer así una síntesis. Pero la relación que para mí tiene con las razas intergalácticas o las Starseed, para mí es que las razas intergalácticas y Starseed desde esta perspectiva son una simbología en el subconsciente colectivo de otra fórmula o otra forma de ver las influencias cosmológicas. Entonces se han convertido en la mitología cosmológica de este tiempo, como ya tuvimos una mitología astrológica relacionada con deidades que nos hablaban de las fuerzas naturales y se le puso nombres como si fueran humanoides de alguna forma, ¿no? A las fuerzas naturales le dimos una forma humana y construimos a un dios a imagen y semejanza del ser humano y no al revés como nos lo estamos contando. Entonces fueron las humanidades y las civilizaciones anteriores quienes crearon la mitología para poder pasar el testigo de una información, ¿verdad? Y que en este tiempo la humanidad, que necesita algo nuevo siempre, lo ha creado en torno a las Starseed, a las confederaciones. Entonces no deja de ser una simbología medioambiental mental del ser humano que nos permite también vivir oníricamente realidades alternativas para crecer y evolucionar. Pero si en algún momento esa mitología no te está haciendo desarrollarte y evolucionar, se convierte en una corriente de pensamiento parasitante como lo es una religión y la creencia de que hay un Dios castigador, ¿no? Al final, las Starseed tienen un compromiso comercial y no un compromiso evolutivo para el ser humano. Por tanto, se acaban creando dimensiones artificiales como el astral, el astralis, el umbral, el otro lado, ¿no? Al final, es una psique colectiva, ¿verdad? Creando una realidad artificial mental. Entonces, bueno, son eficientes si nos lo tomamos como arquetipos, como en el caso del arquetipo intergaláctico, ¿no? Que no, son modos de vida eficientes si queremos mirar a la Starseed como posibilidades de yo superior o inteligencias superiores que nos están diciendo que había modos de vida muy bonitos en el universo que podríamos evolucionar hacia ellos, ¿no? Entonces se convierten en futuros potenciales. Liz, ¿qué nos quieres decir? Bueno, gracias. Yo estoy encantada porque yo lo pienso mucho como Merche. O sea, en el momento en que tú te integras con quien levantaste la mano, quien eres ser, porque pues, la levantaste, ayudas a la cosmovisión, ¿no? Entonces, al final de cuentas, mi cachito, digamos, del 100% va afinado a un plan mayor. Y entonces, por ejemplo, yo ahorita puedo ver 5, pero ya no son personajes. O sea, cada uno tiene su energía específica que nos sumamos a una integridad, ¿no? En mi caso, lo que yo he aplicado fue mucho para, desde mi lugar, que es ser mamá, yo identifico a mis hijos como su arquetipo. Entonces ya no es ni la etiqueta, es ni cómo estoy yo
fluyendo, es el que me está regalando, cuál es el arquetipo, qué me viene a enseñar a mí, y yo lo integro en mí, porque al final es para mi avance evolutivo, como decía Merche, ¿no? O sea, usas el sincronario para regresar al pasado y ver lo que te va a tocar transitar, que lo transites mejor para que puedas evolucionar. Entonces, es como con la mira al hoy, porque vas a impactar al mañana. Entonces, vas tu día siendo consciente, o sea, sí te vas moviendo en un ritmo natural de decir lo que impacte hoy va a impactar a muchas capas, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha dado la herramienta, ¿no? Como Merche dice mucho de que es mucha mente, pero lo tienes que integrar, lo tienes que hacer tuyo y solo se hace en el día a día. Lo que está claro es que la ley del tiempo lo que hace es amplificar cualquier conocimiento. Amplificar cualquier conocimiento y no riñe con nada. No va uno y detrás va otro. No va con nada. Va en tu proceso. Si en tu camino has elegido consciencia, es muy fácil que llegues a la ley del tiempo. ¿Por qué? Porque es una herramienta. No hay. Porque es que además te tienes que descubrir tú. Pero tiene una disciplina, tú tienes que seguir orden, tienes que meter el orden cíclico. O sea, es como restaurar esa memoria que tienes tú ahí de funcionamiento para que se ajuste a los ciclos, incorporar todo lo que tu cuerpo ya sabía, pero que estábamos ahora en un tiempo lineal. Entonces, en un tiempo lineal no hay posibilidades de nada, porque en un tiempo lineal, primero, ni estás en el presente, estás mirando futuro, pasado, el pasado es menos, el futuro es más, entonces como yo estoy en el futuro, sé más que todos los anteriores. Cometes todos los errores del mundo, todos, porque el tiempo es cíclico, indudablemente. Entonces eso es lo primero que hay que recuperar y darnos cuenta que cuando estamos hablando del factor tiempo, el tiempo es la mente. Entonces, o sea, el conocimiento, esta herramienta, es que incorpora absolutamente todos los conocimientos llegados hasta ahora. Es que solo hay que leerle a Argüelles. O sea, todos los conocimientos matemáticos, astrofísicos, lo que quieras, espirituales, todo está insertado ahí dentro, porque es que es una comunión. Entonces no es algo que primero esto y luego, no, ni dentro de la ley del tiempo tienes que llevar, o sea, ni tienes que hacer una secuencia de fases, ni este es el primero, ni este es el segundo, porque aquí, cuando tú manejas el tiempo, sabes que el tiempo radial estás en todas partes, no hay primero y segundo, porque llegas a todo, tú estás en el centro y absorbes de todo. Entonces, o sea, el conocimiento, es que la ley del tiempo es tan increíble, es que cualquier herramienta que tú tengas, cualquier herramienta que tú estés trabajando, esto te lo va a amplificar si tú trabajas. ¿Por qué? Porque a ti te va a ir expandiendo la mente. Si tú expandes la mente, tu comprensión también va a ir expandiéndose. Porque son dos palabras que oímos hablar muy a menudo, que es la convergencia armónica. Y quería preguntarte, a ver, qué es eso, porque hemos oído hablar mucho de ello y... Vale, gracias, bonita pregunta. Mira, porque además es clave porque la convergencia armónica también fue en 1987. Hemos dicho que nosotros iniciamos la cuenta en 1987. Está vinculada con la convergencia armónica. ¿Sabes que el convocante de la convergencia armónica fue Argüelles? ¿Lo sabías? No, yo no sabía. Correcto. El Día de la Tierra, ¿sabes quién fue el primero que organizó el Día de la Tierra? José Argüelles. Sí. Fue un examen de cuando porque él fue profesor de Historia del Arte en una universidad, y fue un examen que le sacó a todos de la facultad, lo hicieron fuera como un examen, hicieron una representación, todo tenía que estar vinculado con la Tierra, y desde ahí surgió el Día de la Tierra. Para que veáis, pero lo que pasa es que él no ha sido nunca de darse de protagonismo, él ha hecho un trabajo terrible en la Tierra. La convergencia armónica, a él le llegó la información de que sobre esas fechas se iba a cerrar el ciclo de 13 cielos y 9 infiernos de los mayas, porque los mayas, o sea, a los mayas está agradecidísimo Botán, porque el hecho de haber mantenido la cuenta, él ha podido reajustar todo para colocar esa data ahí en el 1987. Él lleva la cuenta, porque los mayas parece que son uno, no, pero los mayas hay muchísimas versiones y no llevan todos la misma cuenta, ni llevan los mismos ciclos, ni llevan la misma forma, o sea, que es así. Pero Argüelles se basa en la tradición de los libros del Chilam Balam. Y ahí en los libros de Chilam Balam hablaban del periodo que inicia cuando Cortés entró en México, que, o sea, es que está vinculado hasta con hechos históricos registrados, y ese ciclo de 13 cielos, o sea, 13 bonanzas y 9 infiernos complicados, que es cuando entró la conquista, se concluían ahí, en esa fecha. Y entonces desde ahí él lanzó la convocatoria, porque sabía que era un momento en el que se podía crear una masa crítica.
Y era un momento en 87 que no había ni internet ni había nada. Pero fíjate cómo fue y cómo se sintió el llamado, que en todos los lugares de poder del planeta había alguien haciendo una meditación. Y eso cambió, o sea, él habla así como que el rayo 1260 que estaba direccionado a la Tierra, que se cortó. O sea, fue un antes y un después. Al poco rato cayó el muro de Berlín. Quiero decirte que hay acontecimientos históricos también que avalan todo esto. O sea, la convergencia armónica es algo que la avalan todos, porque es el que ha estado observándolo y analizándolo sabe que fue un cambio radical en el planeta. No sé. Arene, ¿quieres darnos un manifiesto final? Lo último, bueno, por decir, si algo más pudiera decirse, que está todo dicho muy bonito, es que la ley del tiempo, para el que quiera empezarla, está ahí para sincronizarnos con el universo, sentirnos danzantes de esta vida cosmológica, de este cosmos, volver a sentirnos humanos, naturaleza. Y a mí me inspiró a conectarme con el servicio planetario, como he visto cómo han nacido muchísimos movimientos existenciales y concienciales en todo el mundo gracias a aquella convergencia armónica. Entonces realmente a mí la ley del tiempo, como Argüelles, me ha inspirado al servicio planetario, que llevo 13 años metida en ello, y que la red de conciencia Nueva Humanidad, en la que somos más de 22.000 personas en los 144 centros de poder del mundo, estamos apostando por sincronizar a toda la humanidad para volver a ser humanos naturales. Amén. Amén.